lo que es el aparato genital hay dos conceptos, eso sí tiene que estar claro. Uno que es el concepto de determinación sexual y el otro es el concepto de diferenciación sexual. Son dos ideas. Se denomina determinación cuando el embrión ya tiene un preestablecimiento de lo que va a ser masculino o femenino. O sea, en la fecundación se restablece, ¿no es cierto?, el número de cromosomas y se va a restablecer si va a ser el sexo masculino y femenino. Ya en ese momento hay una determinación hacia qué sexo se va a formar, ¿no? Y una de las moléculas que es importante para la determinación sexual en varones y mujeres, al menos hasta la fecha, o el que, digamos, toma mayor protagonismo, es el gen SRI. ¿Ya? Este gen SRI está ubicado ¿dónde? En el cromosoma Y. Inicialmente se conocía con este nombre como TDF o también el factor determinante del desarrollo testicular, pero el nombre actual, digamos, la mayoría de textos de embriología lo van a denominar como SRI. No obstante, hay algunos textos que hablan un poco de historia y empiezan a decir el TDF y el SRI, al final de repente incluso los pueden llegar a confundir. Pero estos dos son sinónimos, son dos, es el mismo gen, pero solo que ha adquirido, digamos, ha cambiado de nombre en los años, ¿no? Entonces, esa determinación sexual depende de qué? Depende del esperma fecundante, si es XX o XY, ¿no? La determinación sexual. Hay un preestablecimiento. Y la diferenciación sexual es el momento en el que vamos a observar que una gónada indiferenciada, porque en este momento estábamos hablando, existen las gónadas indiferenciadas hasta la sexta, séptima semana de gestación, que luego va a diferenciarse en lo que es masculino y femenino. Entonces, esa es la diferencia desde el punto de vista de conocerlos. Ahora, como dice acá, no basta el cariotipo 46XY, ya que el cromosoma Y podría no contener la región codificadora TDF o el gen SRI. ¿Qué pasaría entonces si este cromosoma Y no tiene el gen SRI? Vamos a ver más adelante que fenotípicamente va a ser una mujer, ¿no? Con 46 cromosomas y su cromosoma X y cromosoma Y. ¿Ok? A pesar que tiene el cromosoma Y, pero si no tiene el gen SRI, va a desarrollarse en lo que es, va a diferenciarse, perdón, en el sexo femenino. ¿Okay? De hecho, este tipo de alteraciones se conoce como el sexo reverso. Luego, entonces, esta gónada, como decíamos, ya determinada, va a su vez producirse el desarrollo genital diferenciado a través de una cascada metabólicas, digamos, interacción de diferentes moléculas que van a hacer que se desarrolle esto. El desarrollo sexual femenino está no ligado a hormonas. Esto, digamos, vamos a decir, hay algunos textos y algunas revisiones que dicen el desarrollo de sexual femenino, la diferenciación de sexual femenina, sí hay hormonas, ¿no? De hecho, principalmente, por ejemplo, los mismos esteroides que se producen en la madre y que se producen también en la placenta. Eso va a ayudar, digamos, a que se diferencie estas diferentes estructuras. Sin embargo, hay algunos autores y algunos textos que dicen que no es dependiente de alguna hormona, ¿no? A diferencia de los varones que sí va a haber una diferenciación. Ahora, entremos a lo que es la gónada. La gónada, esta es indiferenciada, o no adquiere morfología hasta la séptima semana, esto también les había comentado en su momento. Va a aparecer como una condensación hasta la séptima semana no hay diferenciación y de hecho incluso, como
decíamos, esto va a aparecer como una condensación que se denomina como cresta genital o cresta gonadal. Acá vemos la aorta, este glomérulo que estábamos comentando hace un momento, el conducto mesométrico y tenemos este túbulo excretor, que luego en todo caso también se conoce como túbulo mesométrico, ¿no? Que decíamos que es perpendicular al conducto mesométrico. Hay otra estructura también que vamos a ver más adelante que está relacionado a lo que es la formación de los genitales internos femeninos, que es el conducto paramesonétrico, ¿no? Paramesonétrico porque estaría paralelo al conducto mesométrico. En ese imagen no se ve. Este epitelio va a proliferar y va a dar origen a lo que son los cordones sexuales primitivos que se encontraría acá. Y como decíamos, este es un periodo de gónada indiferencial. Entonces, las células germinales van a ser detectables tempranamente en el desarrollo entre las células endodérmicas del saco vitelino cerca de la odontoides, como estábamos hablando hace un momento. Es decir, ¿pero de dónde proviene? Proviene del epiblasto principalmente, ¿ya? Eso apunten, pregunta de examen, epiblasto y ángulos, pregunta de examen. Las células gonadales primordiales, repito una vez más, provienen de epiblasto y ángulos. ¿Alguien podría decir, o poder, o sea, digamos, ver la importancia o rescatar la importancia de este proceso? De que las células gonadales primordiales se observan en el epiblasto, o se forman en el epiblasto y en el amnios, y luego en esa posición van a migrar hacia el saco vitelino. Migran hacia el saco vitelino, se quedan en el saco vitelino y luego van a regresar, entonces van a viajar hasta llegar a la cresta genital, ¿no? O sea, la cresta genital es mesodermo, en algunas ocasiones va a tener lo que son las células de Levy, las células de Sertoli, algunos dicen que se origina ahí, otros no se sabe hasta ahora o no se precisa dónde está, pero células gonadales sí, epiblasto. ¿Alguien me podría decir, digamos, qué de importante podría ser este fenómeno o deducir? En el epiblasto todavía no se ha formado el ectodermo, mesodermo y endodermo. O sea, son células tan especializadas que ya en ese periodo, en la segunda semana, ya están presentes. Son células que se han diferenciado del epiblasto para luego formar lo que van a ser espermatozoides y ovocitos. Antes de que se forme el tubo neural, antes de que se forme la notocorda, etc., ya las células gonadales primordiales ya se han formado, ya se han originado y es más, van a migrar hasta esperar de que se forme lo que es la cresta genital y luego mediante movimientos ameboides van a llegar hasta la cresta genital. Entonces también pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo llega hasta la cresta genital? Mediante movimientos ameboides, utilizando ¿qué? La pared de lo que es el sistema digestivo, ¿no? O el intestino primitivo. De hecho, entonces va a haber una influencia inductora sobre el desarrollo gonadal y esta migración es por una ruta conocida, como estábamos hablando, del saco vitelino, y llegan hasta la cresta genital y a la sexta semana invaden estas crestas genitales, que ya hemos comentado de dónde proceden, del mesodermo intermedio, y luego estas van a diferenciarse dependiendo del sexo. Previamente, después de haberse determinado el sexo, entonces se van a diferenciar en ovocitos o espermatozoides. Entonces, los testículos, de hecho ustedes ya han visto en la primera o segunda semana del curso de embriología, en la práctica, que tenía una estructura que es la argilo, ¿no? Que es esta membrana que va a rodear entonces a lo que son los testículos, separa el epitelio superficial de los cordones y al cuarto mes, más o menos entonces a la 12ª semana, estos cordones testiculares adquieren una forma de radula, ¿no? Y para esto es importante este gen SRI que va a promover que se proliferen estos cordones sexuales
y a su vez van a formar los cordones testiculares. Y en estos cordones testiculares vamos a ver lo que son las células germinales primordiales y las células de Sertoli, ¿no? O sea, los cordones testiculares están formados por estas dos estructuras que también ya lo hemos comentado. Y luego todos estos cordones testiculares tienen que unirse con todo lo que es el sistema eyaculador a través de ¿qué? De una red que se conoce como red testis, testículo o red de testis, ¿no? O también, si le queremos dar un nombre adicional, red de testis de Hart. Y acá vemos ese desarrollo que estábamos comentando. Tenemos la túnica albuginea. Estamos viendo además que el túbulo mesonéfrico está en proceso de degeneración. De hecho, incluso esa cápsula de Bowman desaparece. No tenemos el conducto mesonéfrico y como estábamos hablando hace un momento, que existe una estructura que está paralela al conducto mesonéfrico que se conoce como el conducto paramesonéfrico. Entonces, si vemos al embrión desde una, digamos, mirándolo de frente, vamos a tener entonces conducto paramesonéfrico, conducto mesonéfrico. Luego tenemos que estos serían los túbulos mesonéfricos, estos que van perpendicular. Y en la misma gónada se va a formar lo que son estos cordones testiculares que van a adquirir esta forma de herradura, ¿no? Como ven acá. Y son varios cordones testiculares. ¿Okay? Y luego, entonces, estos se van a unir con lo que es la red de testis. Se van a conectar entonces con lo que es los túbulos mesonéfricos y a su vez con lo que es el conducto mesonéfrico. Entonces, todo lo que es el sistema eyaculador principalmente va a provenir de lo que es el conducto mesonéfrico. ¿Y qué ocurre entonces con este conducto paramesonéfrico? Desaparece. ¿Ya? Los varones desaparecen. ¿Gracias a qué? Gracias a la producción de una hormona que se llama hormona antimülleriana. Esta hormona antimülleriana, ¿quién la produce? Las células de Sertoli. También eso lo hemos visto en la primera parte, ¿no? Y de hecho, incluso me parece que en las prácticas también en alguno de los pasos hemos comentado, ¿no? Célula de Sertoli produce hormona antimülleriana, entonces el conducto paramesonéfrico va a estar presente hasta que aparece la célula de Sertoli. Aparece la célula de Sertoli, empieza a haber una producción de hormona antimülleriana y lo que vamos a ver es que este conducto paramesonéfrico desaparece. También se le conoce a este paramesonéfricos como el conducto de Müller, ¿no? Por eso es hormona antimülleriana. ¿Okay? Entonces tenemos dos estructuras, de Wolff y de Müller. Algunas mnemotecnias, ¿cómo podemos recordar? Varón, mujer, ¿no? Müller, mujeres, ¿no? M-U, mujeres, para que se acuerde para toda su vida. De hecho, en los exámenes para entrar a la residencia, para el ENAM, los que hacen las preguntas de biología tienen camote al sistema genitourinario. No sé por qué. Creo que es lo único que pregunta. O la mayoría de las veces hacen esas preguntas, ¿no? Müller, ¿qué forma? Wolff, ¿qué forma? ¿No? Entonces eso para que lo tengan presente ya. Bien, acá estamos viendo entonces el epitelio superficial de proliferación, estos cordones sexuales primitivos, acá están las células germinales que están migrando, o sea, este es un paso previo a esto, ¿no? El conducto paramesonéfrico y el conducto mesonéfrico de Wolff. Las células de Levy estas sí están, digamos, sí hay toda la evidencia que se va a desarrollar a partir del mesénquima de la cresta genital, se les vimos, subimos salud, y este se ubica donde intersticialmente, ¿no? También se le conoce a las células de Levy como las células intersticiales, ¿ok? Importancia, también produce hormonas. ¿Qué hormona? La testosterona, ¿ok? Y estos cordones testiculares, como hemos visto en la práctica, se van a permeabilizar recién en la etapa puberal. ¿Okay? Hasta la etapa puberal son cordones, son estructuras que no tienen el túbulo, ¿no? Que no tienen la luz,
y recién en la etapa o en la época puberal se van a permeabilizar. Entonces tenemos los cordones, se van a unir a través de la red de testis a los conductillos diferentes. ¿Qué serían los conductillos diferentes? Vamos a regresar en esta imagen y estos serían los conductillos diferentes, ¿no? ¿Está ahí? Están, conductillos diferentes, ¿no? Estos túbulos mesonéficos, sino que cambian de nombre ya cuando se ha formado lo que es el vestíbulo. ¿Y cuál es el conducto deferente? El conducto deferente va a provenir de dónde? Del conducto de Wolff o el conducto mesonéfico. ¿Okay? Ovarios. Entonces, en esta parte es interesante porque hay bastante investigación relacionada a lo que es la formación de los ovarios, ¿no? La mayoría de libros, textos o revisiones que hacen sobre la diferenciación sexual y sobre la determinación sexual indican que el gen SRY, digamos, es el máster, ¿no? Es el gen máster porque si no está presente en las mujeres, por defecto se forma el ovario. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de algunas, al menos en algunas otras especies, de que existen factores específicos que así como el gen SRY, que es el que dispara para que se forme lo que es la gónada masculina, en las mujeres también debiera existir también una molécula así de importante, ¿no? Incluso algunos la denominan como el factor Z. Pero en general seguramente ustedes van a leer que la ausencia del cromosoma Y, específicamente la ausencia del gen SRY, hace de que esa estructura bipotencial va a formar lo que es el ovario, ¿no? Entonces acá la ausencia del Y causa que los cordones sexuales primitivos desaparezcan y sean sustituidos por un extremo vascularizado, y vamos a ver que va a formar lo que sería la médula ovárica. La médula ovárica, ¿dónde está ubicado? ¿En qué parte? En la parte central, ¿cierto? En la parte central, luego van a venir después de esa zona, van a estar todo lo que son los folículos. ¿Sí se acuerdan en el laboratorio? ¿Se acuerdan? Y luego el epitelio, ¿no? Más o menos. Entonces el epitelio superficial continúa proliferando y da origen a unos cordones corticales, y estos se van a disgregar en cúmulos celulares aislados, ¿no? Para formar ¿qué cosa? Lo que son los folículos, ¿no? Los folículos primarios, primero los folículos primitivos, luego los folículos primarios, secundarios y terciarios. Y estas células aisladas van a rodear a las células germinales primordiales. Entonces así la célula primordial se transformará en lo que es el ovogonio y luego rodeado por las células foliculares. Entonces, eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Estos cordones medulares van a entrar en degeneración. Tenemos los cordones corticales y luego tendríamos lo que es el epitelio superficial. Antes de conocer, digamos, de dónde provenía exactamente las células foliculares, se creía que era del epitelio. Igual que en los varones, entonces, en este periodo vamos a observar el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico. Acá vemos el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico. Entonces, en las mujeres, ¿qué ocurre? La red de testis, o lo que era supuestamente la formación de red de testis, va a desaparecer, va a evolucionar, así como los mismos conductillos o túbulos mesonéficos, ¿no? Que son las estructuras perpendiculares al conducto mesonéfico. El conducto de Wolff también va a desaparecer en las mujeres. Lo que quedaría entonces sería el conducto paramesonéfico de Müller, que va a formar, como vamos a ver más adelante, que formará entonces trompas, útero y lo que es el tercio superior de la vagina. ¿Okay? Este sería entonces el resumen de la formación de lo que son las gónadas, ¿no? Al inicio, indiferenciado. ¿Hasta qué semana? Séptima semana. ¿Okay? Y recién en este periodo, o sea, a partir de la séptima semana para adelante, inicia el proceso de diferenciación. ¿La determinación cuándo es? ¿Cuándo dijimos? Desde la fecundación, ¿no? Desde la fecundación.
Ya está determinado el sexo, pero no está diferenciado. ¿Bien? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora sí, los dos términos. Entonces, hasta este periodo es el periodo indiferencial. Y luego, entonces, la mayoría de textos, para ya aplicar mejor el concepto, si está SRI, ok, se formará este órgano en testículos, y si no está SRI, en ovario. Ya solamente va a ser repasar lo que estábamos hablando, ¿no? Los conductos genitales, inicialmente los órganos tanto masculinos como femeninos, tienen estos dos pares, o sea, dos pares de mesonéfricos y dos pares de paramesonéfricos. El conducto mesonéfrico ya fue revisado, bueno, el conducto mesonéfrico, la porción más distal, acordarse eso, distal, ¿qué va a formar? Riñón, ¿no? Conducto paramesonéfrico, y va a tener una imaginación longitudinal antero-externa de la cresta orogenital. La región craneal va a estar en la cavidad abdominal y la región caudal cruza ventralmente el conducto mesonéfrico, ¿no? Si acá vemos el conducto mesonéfrico lo está cruzando ventralmente. Y en la línea media se encuentra con su homólogo contralateral, es el otro conducto paramesonéfrico de Müller, ¿no? Y vamos a tener entonces al final lo que es el infundibus de color amarillo. Hay algunas patologías congénitas que las mujeres podrían tener, ¿no? Donde el útero no está dividido completamente, el que le llaman útero tabicado o a veces el útero bidelfo, es decir, que no es una sola cavidad. Y esto ocurre por digamos, la razón es esta, ¿no? Que si bien hay dos conductos paramesonéfricos que en la parte más caudal se van a juntar, pero luego se va a romper, digamos, esta membrana, ¿no? Entonces, pero a veces no se rompe la membrana y lo que vamos a ver entonces es una cavidad uterina o dos cavidades uterinas, ¿no? Que muchas veces también estaría relacionado a la infertilidad. Probablemente cuando han realizado infertilidad han visto o han leído lo que es esta patología, que son problemas en la formación del útero. La regulación molecular, por eso esta es la versión humana sencilla. Tenemos el SRI, es el gen responsable del desarrollo testicular. El túbulo del conducto mesonéfrico penetra la cresta gonadal. Acá hay una estructura que es el SF1. El nombre en inglés o el gen se llama SF1, ¿no? Y la traducción en todo caso sería el factor esteroidogénico 1, ¿no? Pero probablemente en algunos textos ustedes lo lean como SF1. Y este SF1 es importante ¿para qué? Para que la célula de Sertoli y de Leydig se diferencien. Hemos dicho que las células de Sertoli secretan hormona antimülleriana y las células de Leydig testosterona. Pero ahí no queda, ¿no? La testosterona no solamente es importante ¿para qué? Para que este conducto mesonéfrico forme ¿qué? Dijimos hace un momento. Conducto de French, ¿no es cierto? Sino que esta testosterona también tiene que convertirse en otra molécula que es la dihidrotestosterona, a través de una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. De tal manera que esta 5-alfa reductasa, si estuviera deficiente, ¿qué ocurriría? Ocurriría de que no existe dihidrotestosterona y los genitales externos de esa persona, de ese varón, no va a diferenciarse, no va a completar la diferenciación. Ahorita vamos a ver la diferenciación de lo que son los genitales externos. Entonces, la dihidrotestosterona es responsable de la diferenciación de genitales externos. De hecho, incluso está asociada a lo que es las hipospadias. Las hipospadias es un trastorno que va a haber una apertura en la región ventral del pene. La uretra, digamos, no sale la porción más distal del glande, sino la porción ventral. ¿Okay? Y estas hipospadias son frecuentes, más o menos se estima que por cada 200 varones, uno podría tener o tiene hipospadia. Es una anomalía que es frecuente.
Y en algunos casos se puede asociar a una deficiencia justamente de esa enzima que es la 5-alfa reductasa. Nuevamente, lo que estábamos hablando de estos dos conductos mesonéfricos y paramesonéfricos, ¿ok? Entonces el conducto mesonéfrico, como dijimos, va a formar lo que es el núcleo del tronco de Falopio y el tercio superior de lo que es conductillos eferentes. ¿De dónde provienen? De túbulos mesonéfricos, ¿no? Y el conducto deferente del conducto de gómez. Ya lo hemos dicho durante toda la presentación esta diapositiva. Tenemos una gónada indiferenciada o bipotencial en los varones. Entonces, como dice esta imagen, ¿no? Producto del GNSR, y acá no hay nada, pero eso es entre comillas, no hay nada, ¿ok? Ya, entre comillas, o sea, todavía esto no se termina de estudiar, ¿ok? Ya, como decíamos, hay probablemente un factor que es también así de importante como el GNSR. Que yo creo que sí, ¿no? Porque no creo que sea solamente por falta de el proceso de diferenciación de un órgano tan, digamos, tan peculiar, ¿no? Y con unas funciones muy importantes. En todo caso, igual, entonces el GNSRI tenemos recién esta gónada diferenciada formará lo que es el testículo. El testículo, mediante la secreción de testosterona a través de la que es las células de Levy, va a hacer que los conductos mesonéfricos se diferencien, ¿no? En lo que es el conducto deferente y los conductos deferentes. A su vez, la célula de Sertoli secretará la sustancia antimuleriana o la hormona antimuleriana para que el conducto paramesonéfrico regrese. Y en las mujeres, entonces, el conducto paramesonéfrico formará de manera, acá dice pasivo, por eso digamos, de hecho acá no es pasivo, porque ya se ha determinado, por ejemplo, dos genes, el WNT4 y el OXA3, el OXA1, me parece, son importantes para que el conducto paramesonéfrico forme lo que es trompa, úteros y el tercio superior de la mujer, ¿okay? No es tan pasivo como dice acá en esta imagen. Igual el conducto mesonéfrico que dice represión pasiva, pero ya también se conoce de que el ovario secreta una molécula que justamente va a provocar que este conducto mesonéfrico regresione. ¿Okay? Pues esto lo vamos a poner así entre comillas, ¿no? Pero digamos, la evidencia cada vez más apunta que existen estas otras moléculas que ayudan a la formación o la diferenciación sexual externa e interna, ¿no? Ahorita estamos hablando de la parte externa. Nos decíamos entonces el SRI en los varones va a estimular al SOX9, el factor esteroidogénico, hay una serie de otros genes, ¿no? Para que se formen los testículos. Y en la mujer, acá por ejemplo, ya aparece en esta imagen esta molécula que es el WNT4 y el DAX1 como otros genes que van a producir o van a diferenciarse lo que es los ovarios, ¿no? Se complejiza entonces un poco más con esta diapositiva. Recordar entonces el WNT4, DAX1, ovarios. Lo mismo que estábamos comentando hace un momento. Nos dice, la ausencia del GNSRI va a representar el conducto mesonéfrico, pero no solamente la ausencia, sino como les decía, la misma producción de algunas otras moléculas, ¿no? Ausencia de mülleriana, desarrollo de Müller. Y bueno, este conducto paramesonéfrico formará, como decíamos, trompas uterinas, útero y vagina. Solo que de diferentes textos, ¿no? Del Landman, del Moore, del Carlson. Lo que les decía hace un momento, ese calico uterino se va a eliminar. ¿Okay? La porción donde, la porción más caudal. ¿Okay? En algunas ocasiones entonces no
persiste este laberinto uterino y vamos a ver anomalías congénitas uterinas. Ok, el ligamento ancho, este ligamento ancho se va a formar cuando va a haber un cruce de los conductos paramesonéficos, van a arrastrar el tejido conjuntivo, ¿no? Lo que rodea, y al fusionarse entonces en la línea media se crea un repliegue que luego estos formarán lo que es el ligamento ancho, ¿no? Ese ya tengo el ancho. Entonces acá vemos el conducto paramesonéfico, que en un primer momento, o sea, en la región más caudal están separados y en la región más cardial, no están separados, y en la región más caudal se van a juntar, ¿no? Lógicamente, toda esta estructura está enganchada a lo que sería este esodero, ¿no? Como comentábamos en la clase pasada. Lo mismo, ¿no? Por lo que decíamos, en caso de los elementos de investigación, conducto paramesonéfico, está fusionando, bueno, están separados esta estructura de la vejiga de lo que es el paramesonéfico. Vagina, dos orígenes, la porción más superior entonces de lo que es el conducto de Müller, y la región más distal proviene de dónde? Del seno urogenital, es decir, endodermo. ¿Okay? Endodermo. Entonces tiene dos orígenes, mesodermo intermedio y endodermo. Una cosa que tenemos que tener presente es que al quinto mes recién va a tener una canalización completa, y esto, como ven acá, ¿no? Estos tejidos, digamos, forman una sola masa. Todavía no se forma este bulbo sino vaginal, pero luego al quinto mes va a recanalizarse. En algunas ocasiones esto, digamos, también podría ser causa de algunas anomalías en algunas mujeres, ¿no? Llegan a la etapa puberal y este tejido no ha canalizado adecuadamente, y esta niña puber va a tener lógicamente una menstruación, pero se va a ir acumulando entonces las menstruaciones y las niñas entran incluso a sala de operaciones, ¿no? Por dolor abdominal agudo. Y lo que se ve es una, digamos, la traducción clínica sería lo que es el metrocolpus, ¿no? O el hidrometrocolpus, o sea, se llena de sangre el útero sin llegar a salir, digamos, en la parte externa, y esto justamente porque esta canalización no ocurrió adecuadamente, ¿no? Como veíamos acá, entonces esto teóricamente al quinto mes durante la etapa fetal tiene que canalizarse de manera completa para que al final tengamos la vagina con esta luz, ¿no? Que proviene de dónde? Del paramesonéficos, perdón, y el seno urogenital. Lo mismo, ¿no? Que estábamos hablando. Ok.